Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Me parece muy importante, Demar, que escuchemos al oído y le transmitamos al oído a nuestros oyentes las reflexiones que hizo Jorge Enrique Robledo sobre unas decisiones de la mayor importancia. El senador Robledo, bien de izquierda, ha puesto las cosas en su sitio respecto a un tema que tiene que ser debatido al alto nivel del gobierno. ¿Le parece, Demar, que lo escuchemos? Pero claro que sí, doctor Fernando, porque esta es una reflexión que hace Jorge Enrique Robledo una vez conocemos las primeras declaraciones de la filósofa Irene, ministra de Minas y Energía, quien parece no tiene idea a dónde está llegando. Esto es lo que ha dicho Jorge Enrique Robledo al respecto. De las cosas más absurdas e irresponsables que yo he oído en mi vida, lo dijo esta mañana la ministra Irene Vélez, amplificando lo dicho por el presidente Petro. Y es que Colombia no va a buscar más gas, a pesar de que el gas se está acabando. Y resulta que el gas es el combustible de la cocina de los pobres y no hay combustible más barato que ese. También es muy importante en el uso industrial en muchísimos productos. Y dijo entonces que eso no tenía problema porque ellos iban a sustituir el gas por energía solar. Eso es más absurdo todavía, señora ministra. No hay capacidad de generar energía solar suficiente para respaldar ese gas en Colombia, pero además esa energía solar es carísima, carísima. Y si se cocina con eso, pues eso va a ir a la tarifa de la electricidad de los pobres de Colombia. Pero además cuando le preguntaron más los periodistas, dijo, no, y en últimas, pues si se acaba lo importamos de Venezuela, bueno, o de Estados Unidos, diría yo, porque los grandes productores de gas del mundo son los norteamericanos y quedamos sometidos a la dictadura que nos quieran imponer. Y entonces dicen que es que este es su deber de la transición energética. Paja, no es cierto que Colombia aporte en exceso CO2 a la atmósfera, eso no es cierto, y menos el gas que es de los combustibles fósiles que menos CO2 produce. No resiste un minuto de análisis, es falta de seriedad completa insistir en esto. Entonces yo invito a la ministra y a Petro sobre todo a que corrijan, no insistan en eso. Ya ganaron las elecciones, ya se consiguieron los votos que necesitaban para ganar, no le hagan daño al país insistiendo en un disparate de ese tamaño. Y es que, doctor Fernando, el disparate que ha anunciado la ministra, sin más ni más, con toda la claridad del mundo, es que en caso de haber un problema de abastecimiento en Colombia, la fácil o lo más sencillo que puede haber es que le compramos gas a Venezuela, así como quien cierra y abre los ojos, así, sencillísimo. Compramos gas a Venezuela y listo. Problema superado. Ave María. Compramos gas a Venezuela como si estuviéramos comprando una caja de confites. El transporte del gas desde Venezuela y la dependencia total de ese país. Un país que, a propósito, hizo una insinuación el doctor Francisco José Lloreda que hay que verificar, Demar. Señor. ¿Venezuela le pagó a Colombia el gas que Colombia le vendió desde La Guajira por mucho tiempo? ¿Esa factura se respetó? Es bien delicado, sobre todo para saber qué terreno será el que estemos pisando en el próximo tiempo. Están hablando, doctor Fernando, en el caso de la ministra de Minas, doña Irene Vélez. Primero, a ver, a ella le hacen una entrevista en un programa de radio en las mañanas aquí en Bogotá, donde le preguntan por su calidad como funcionaria. Entonces dice ella, no necesito más requisito que el que dice la Constitución. Eso es verdad. Ser mayor de 25 años, no haber sido condenada por delitos comunes y no estar inhabilitada. Eso es verdad. O sea, que no tiene un requisito ninguno específico. O sea, no tiene que ser experta pues en minas y energía. Eso es cierto. Luego le preguntan por la situación energética del país. Ella todo el tiempo habla de la justicia ambiental. Yo no sé si ella entiende o ella intenta entender que es justicia ambiental y ella representa la justicia ambiental diciendo que hay que acabar con los mecanismos de extracción de petróleo y de gas. Le preguntan por los contratos y la sostenibilidad energética que tiene Colombia. Ella dice que con esos 180 contratos que hay suscritos para sacar petróleo y gas en Colombia es suficiente y que una vez se agoten ese petróleo
y ese gas que se puede sacar a través de esos 180 contratos de exploración y explotación en Colombia, ya debe estar lista la transición a las energías limpias. De hecho, cuando le vuelven a insistir con el tema, le dicen, oiga, pero venga, ¿usted no cree que de pronto se acaban esos contratos, los pozos? Esto no es infinito. ¿Cómo va a funcionar? Esto es lo que ella responde. Ahora, lo que no vamos a hacer es nuevos contratos de exploración. Ese ha sido el compromiso del presidente y vamos a mantener nuestra promesa porque es una promesa para cuidar el ambiente, para cuidar la Casa Grande. Eso respecto a Es que, ministra, este tema de nuevos contratos de exploración han dicho muchas personas que digamos, en petróleo se pueden hacer cosas, pero en gas, ni siquiera nuevos contratos en gas. Ayer nos decía aquí en Mañanas Blue el presidente de Ecopetrol que pues si no encontrábamos, si no explorábamos más, que podríamos perder la autosuficiencia y traer gas del exterior duplicaría, triplicaría y hasta podría multiplicar por 4 la tarifa de gas que hoy pagan los colombianos. ¿El gas particularmente en ese tema no habrá nuevos contratos? No habrá nuevos contratos. Sí, habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que es a 7 u 8 años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela. Y así, sencillo, a pagar gas a 30.000 o 40.000 pesos por cuenta de la idea que tienen de justicia ambiental y de evitar la nueva exploración y explotación. Eficiencia en gas lo subió a 7 o a 8 en un abrir y cerrar de ojos. El tema del gas, el tema de las personas que no conocen el ambiente en la Casa Grande, es que vamos a resolver el problema de los problemas ambientales del mundo, los vamos a resolver desde Colombia. El 0.4% del aporte de CO2 a la atmósfera lo hace Colombia, es decir, nada, no existimos. La ministra que sabe poco de lo que está hablando. Bueno, Demar, cambiamos el tema. El remesón en las Fuerzas Armadas fue un remesón muy fuerte. Dice el coronel John Marulanda, y lo dice con toda razón, que están las facultades del presidente de la República, pero aún las facultades más discrecionales tienen que ser justificadas y justificables. ¿Por qué salieron más de 50 generales? ¿Se sabe? Pues, doctor Fernando, lo que han dejado saber desde el petrismo es que esto correspondería a que no iban a permitir que hubiera generales que tuvieran algún tipo de investigación sobre derechos humanos o sobre conducta, simplemente en temas administrativos. Y esa es una de las razones que hay de peso. Pero la otra razón de peso en el caso de la Policía Nacional es para poder poner en la subdirección a una mujer que está muy bien preparada, que es la brigadier general Jacqueline Navarro Ordóñez, quien llega como subdirectora de la Policía Nacional. Pero ese movimiento se llevó consigo a 12 generales más antiguos que ella, los que tuvieron que salir del servicio por cuenta de esta movida del Gustavo Petro. No es poca cosa, ¿no? Sí, no es poca cosa. No, esto no tiene antecedentes, usted lo ha dicho muy bien. Ha habido, obviamente, en la historia de Colombia movimientos parecidos. Digo parecidos en cuanto al hecho más reciente, seguramente fue el del presidente Uribe. ¿Recuerda usted cuando salieron 12 generales, seguramente, en la época en la que el general Naranjo se convirtió en director de la Policía Nacional? No, el general Teodoro Campo, me perdona. El primer director de la Policía Nacional del presidente Uribe fue Teodoro Campo Gómez. No, sí, lo sé, pero para cuando se posesionó al general Naranjo como director de la Policía Nacional, hubo que sacrificar una cantidad de hombres importantes, creo que fue 12 en aquel momento. Era el presidente Uribe y el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos. Eso no lo tengo tan presente, pero cuando empezó el gobierno del presidente Uribe, fue el general Teodoro Campo, excelente general de la Policía Nacional, el que asumió las riendas de la policía, y ese fue un hecho con escasos precedentes, pero de mucha significación. El general Teodoro Campo se había retirado de la policía
se quitó otra vez su traje de perfil para ponerse el uniforme de la policía y lo hizo con lujo de detalles, el general Teodoro Campo Gómez. Bueno, al fin, ¿qué va a pasar con el SMAT? ¿Lo quitan? ¿Lo dejan? ¿Qué va a pasar con el SMAT? Pues muy contrario a lo que han dicho los del petrismo, que todos los días buscan cómo hacer realidad los anhelos que han tenido durante la campaña. Pues lo que ha dicho el director de la Policía Nacional es que el SMAT no se acaba, no se va. No sé cómo lo van a hacer, ¿no? Porque pues aquí hay unos temas de los congresistas del pacto histórico que exigen que se acabe con el SMAT, pero hay una realidad que es otra y es la que no va a haber, no se va a suprimir el SMAT. Por lo menos es lo que han dejado de decir desde este nuevo enfoque de la seguridad en Colombia. Muy bien, entonces no se acaba el SMAT, todo ha sido literatura, el SMAT es absolutamente indispensable en los momentos en que los de la primera línea, o de la segunda o de la tercera se levantan en contra de las instituciones y quieren incendiar el país e incendiar los medios de transporte y atacan a la gente civil, pues alguien tiene que salir a defender el país y ese es el SMAT, que a muchos preocupa porque tienen unos uniformes muy especiales, protectores, esencialmente protectores, no agresivos. Lo fundamental del SMAT es que la gente de la policía puede trabajar sin el riesgo de que la maten en cualquier esquina. De hecho, lo que estas declaraciones, doctor Fernando, respecto a cuál será el futuro del SMAT, son precisamente del general Sanabria, quien ahora es el director de la Policía Nacional. Él ha dicho que el señor presidente, o sea, Gustavo Petro, habló del SMAT como una fuerza y como una fortaleza institucional, dejando claro que debe ser un grupo de intervención y dijo de la siguiente manera, que como se dice en el argot penal, debe ser la última ratio en el caso de actuar. Así que por ahora, no sé, Bolívar y otros que estaban exigiendo que se acabara con el SMAT, y las FARC también, los del Congreso, los comunes, estaban pidiendo que se acabara con el SMAT, por ahora no será. Y creo, doctor Fernando, que aquí sí hay un aterrizaje frente a la realidad y la promesa de campaña. No todo lo que se prometió en campaña es posible efectuarse. Y es lo que le pasa a muchos de los ministros de Petro, que han venido recogiendo lo que se dijo en campaña para tratar de convertirlo en realidad, pero la vida real no se los va a permitir. De allí la teoría de que muchos de estos ministros obedecen obviamente al anhelo del famoso cambio y quizá de aquí a 5 u 8 meses, quizá terminando el año, ya veamos los primeros cambios en los ministerios de Gustavo Petro, porque pues no van a ser posible mantener unos cargos, unas personas que tienen unos anhelos, unas cosas ahí que solamente se les ocurría en campaña, pero que en la práctica son imposibles de ejecutar. La OEA, cuando Alejandro Ordóñez Maldonado se retiró, se despidió de la OEA, se violaron todas las antiguas reglas sobre el particular. Y la regla fundamental es que alguno de los embajadores acreditados ante la OEA despedía al que estaba diciendo adiós. Aquí eso no fue posible porque todos quisieron hablar, todos, para exaltar las calidades, las condiciones, el gran sentido diplomático de Alejandro Ordóñez Maldonado, un hombre excepcional que estuvo con nosotros representándonos en la OEA. Ahora se va Alejandro Ordóñez, viene el primer conflicto, que es un conflicto con Nicaragua, que está violando todos los derechos humanos, que está atacando a la Iglesia Católica, y el representante de Colombia se sale del recinto. ¿Cómo le parece? Increíble. La diferencia. No, pues absolutamente toda, doctor Fernando. Esto ocurrió el viernes ante una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en la que los países condenaban la represión del gobierno o de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. En medio de la sesión se adoptó una resolución en la que se condenó al ejecutivo de Ortega por el hostigamiento a la Iglesia Católica y la persecución a la prensa y a las ONGs que piden libertad a los presos políticos. En medio del asunto, pues esto fue lo que pasó cuando se nombró a Colombia. Escuchen ustedes. Gracias, Presidenta. Chile vota a favor. Thank you, Chile. Colombia, how do you vote?
Tenemos conectado a alguien de Colombia. No, embajador, no hay nadie. Colombia es No hay absent. nadie. No hay nadie. Colombia ausente. Es absent, así es. Colombia ausente cuando se está tomando una decisión trascendental en el seno de la OEA con respecto a Nicaragua, que está agrediendo a la Iglesia Católica, que está agrediendo de manera vulgar a los obispos, a los sacerdotes, a los fieles católicos en Nicaragua. Entonces se va a tomar una decisión en la OEA y Colombia se va. Y entonces preguntan, ¿y hay alguien de Colombia? No, no hay nadie de Colombia. Desaparecieron todos los de Colombia. Madre mía, madre mía. Oiga, además, que Chávez también estuvo en contra de las bebidas gaseosas. Sí, como calcado, ¿no? Escuchemos cuando él hablaba muy duro en contra de una compañía específicamente a la que terminaría aburriendo en Venezuela. Aquí está el audio. Uno puede vivir sin Coca-Cola. No es imprescindible la Coca-Cola. ¿Quién dijo que hace falta Coca-Cola para vivir? Guarapo de caña, bien bueno. El jugo de guayaba, yo me tomé una ahorita. Y por ese estilo, aunque aquí también el jugo de guayaba será muy caro, así como vamos con la tributaria de Petro. Muy bien. Chávez, ¿quién puede vivir sin Coca-Cola? Cualquiera. La Coca-Cola no es indispensable para vivir. Resultado de toda esa gritería, de todas esas agresiones contra la inversión y contra la inversión extranjera, Venezuela tiene hambre. El país más rico de América no tiene cómo darle de comer a la gente. Se está abriendo la frontera colombo-venezolana y dicen que va a haber entonces un aumento muy significativo de las relaciones comerciales entre ambos países. Se les olvida que para que eso ocurra, los dos países tienen que producir y Venezuela no está produciendo nada. ¿Cuál va a ser entonces el acontecer de la frontera una vez que se abra de mar? No lo han dicho, ¿no? Pues es que, doctor Fernando, hay un debate interesante porque es que la frontera con Venezuela ha estado abierta desde hace más de un año por parte del presidente Iván Duque, que así lo ordenó. No sé si es que esto signifique o si Petro esté proponiendo unos asuntos más de fondo para movilizar comercio entre ambas naciones. No lo sé, pero que ha estado abierta, ha estado abierta. Lo que pasa es que no hay que comprar en Venezuela. Y tampoco los venezolanos tienen que comprar en Colombia por la diferencia de cambio. No sé a qué están jugando. Sí tienen que comprar en Colombia mucho, todo lo que necesitan. Lo que pasa es que no generan recursos para hacer compras importantes. Entonces, eso es un mito, que se abre la frontera y va a brotar la interacción económica y comercial entre los dos países. Para eso se necesita que haya bienes para comprar, bienes para vender, y Venezuela no los está produciendo, por desgracia. ¿Sabe de un buen nombramiento del gobierno Petro que está en la cuerda floja? El del doctor César Ferrari. ¿Y por qué está en la cuerda floja? Quien sería el nuevo director de Planeación Nacional. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 43 del 93, en algunos cargos como el del presidente, el vicepresidente, los senadores, magistrados, fiscal general, contralor, procurador, ministros y directores de departamentos administrativos, este es el caso, hay un tema respecto de la doble nacionalidad que genera un impedimento para poderse posesionar. Dice, limitaciones a los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad. Los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad no podrán acceder al desempeño de las siguientes funciones o cargos públicos. Los referentes en el artículo anterior, los congresistas, artículo 179, numeral 7, los ministros y directores de departamentos administrativos. Por esta razón, pueda que no llegue al cargo de director nacional de planeación el doctor César Ferrari, una enorme pérdida porque vaya que si este es un excelente funcionario y gran profesor. Pues vamos a ver en qué termina, pero por ahora empieza el debate, doctor Fernando, y es probable que no pueda acceder al cargo como se esperaba. Bueno, y seguimos hablando de la reforma tributaria y de los alcances de la reforma tributaria que nadie ha podido explicar suficientemente.
Nos ocuparemos de eso en un minuto con un representante a la Cámara por el Centro Democrático. Y hablábamos con ustedes, queridos amigos, Al oído. al oído.